Buenas noches para España, buenas tardes aquí en México. Les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre la santidad. La santidad, el rostro más bello de la Iglesia. Y como ustedes pueden ver, tenemos aquí entre nosotros a rostros bellos de esta Iglesia, que también, pues junto con esta encíclica que nos ha escrito el Papa Francisco acerca de la santidad, el poder descubrir la santidad de los santos que están a nuestro lado. En ocasiones, y nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos visto a los santos como alguien muy lejano, como alguien que incluso yo recuerdo, también siendo profesora en un momento que tuve la oportunidad de impartir la materia de evangelización a jóvenes y les hablaba de la santidad. Y les decía que si ellos también deseaban ser santos, inmediatamente, creo que también se le pasó a Guadalupe en algún momento que nos compartía, inmediatamente los jóvenes dijeron que no, porque lamentablemente tenemos esa imagen de los santos como alguien con una cara de dolor, que ha sufrido mucho y que nadie puede alcanzar. Incluso porque hemos visto a los santos sin ese rostro humano. Y que el Papa Francisco, en la encíclica, nos habla de esa necesidad de poder mirar el rostro humano de nuestros santos, de caminar con ellos, de valorarles. Entonces, desde ahí estoy de verdad muy contenta. A nombre de la editorial Progreso, Grupo Edelvives, les quiero dar la cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando en este momento, a papás, que yo sé que algunos papás que están ahorita escuchándonos, que tienen a sus niños y que lo mayor, lo más grande que queremos para nuestros hijos, pues es este regalo también, cómo poder vivir la santidad y educarles. Sabemos que también aquí hay profesores conectados, bienvenidos profesores, que en medio de la labor que están haciendo con sus alumnos se puedan interesar en no solamente impartir una materia o dar una clase de religión, sino transmitir el regalo y el gozo de la santidad de sus alumnos. Entonces, desde ahí, pues les doy la bienvenida. Quisiera presentarles, voy poco a poco presentando a nuestros panelistas, que tenemos panelistas de lujo y muy internacional nuestro panel. Entonces, bueno, vamos a presentar a Marifé Ramos González. Ella, pues así como la ven, es madre de familia, es laica. Además, Marifé es doctora en teología dogmática y fundamental. Ella también tiene licenciatura en teología pastoral y en ciencias religiosas. Ella ya tiene muchísima experiencia, tiene 42 años como docente en la materia de religión y ha sido coautora de más de 50 libros de texto en el campo de religión. Y por supuesto, junto con Guadalupe, que también la tenemos aquí, ha sido autora de San Francisco, que vamos a hablar hoy, San Francisco y Santa Clara, Santa Teresa de Jesús. En estos dos, ellas han colaborado juntas. Actualmente ella pues está jubilada, entre comillas, porque sigue con mucho trabajo, pero colabora en el acompañamiento de la pastoral de colegios, profesorado, padres y madres de familia. Entonces, pues, Marifé, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a vosotros. Es un gusto enorme porque además como mamá, te entiendo, ahora sí que siendo madre, siendo teóloga, es una combinación a veces un poco difícil de explicar incluso. Entonces también quisiera, pues, ya que hemos hablado, la coautora junto con Marifé ha sido María Guadalupe Labrador. Guadalupe es religiosa franciscana de la Congregación de Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Ella dice que desde los 6 añitos ya empezó a tener contacto con ellas. Entonces, bueno, imagínense toda la vida. Ahora sí que es toda la vida. Guadalupe ha estado trabajando también en la congregación, pero en diferentes lugares, en España, en Argentina, en Bolivia, Chile, Perú, Venezuela. Por supuesto que le falta México, ya le estamos invitando a México. E incluso en África, donde también ha trabajado en tareas de formación de profesorado y coordinación educativa de los colegios de la congregación.
Actualmente, Guadalupe está en Madrid y, bueno, pues compagina todas sus tareas, porque además es la presidenta de la Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas. Y, bueno, pues ahí junto con Marife se han inspirado para regalarnos a todos nosotros estos libros tan inspiradores. Guadalupe, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es un placer poder estar aquí esta tarde en este tema y además con todos ustedes. Gracias. Así es, ya nos contarán ahora cómo fue surgiendo todo este proyecto, ahí que la unión hace la fuerza. También quisiera presentarles a Agustina. Agustina tiene una larga experiencia en todo el campo también como escritora, en el área también de literatura infantil. Por lo que les digo de la intencionalidad, bueno, pues Agustina ella nació en Argentina, pero bueno, ha viajado. Entonces, nació en Argentina, después estudió en Canadá, tuvo sus estudios, es doctora en educación y en lingüística. Entonces, ella ha trabajado en varios campos como en publicidad y en el mundo académico. Actualmente, Agustina se dedica mucho al campo editorial, de hecho colabora bastante con nosotros en el grupo editorial, en el Edides y Progreso, y actualmente está viviendo en la Ciudad de México. Entonces, bueno, una mujer que en estos días, de verdad, una mujer que es como creativa en todo lo que da, y también es madre de familia, esposa, es profesora, investigadora, y ella pues ha escrito, ella es la autora del libro de Santa Teresita del Niño Jesús, también, de esta misma serie. Bienvenida, Agustina. Gracias, muchas gracias. Gracias, Juan. Al contrario, muchas gracias. Ahí integrando todo, ¿verdad? Las labores como mamá, como escritora, lo hemos visto ahora. Todo en el aire, pero ya está aterrizado para estar con ustedes y muy contenta, así que gracias por tenerme acá. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera presentarles a Flavio. Flavio, él es licenciado en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid. Él tiene una maestría en edición por la Universidad de Salamanca. Este año, Flavio está cumpliendo 20 años ya como editor y actualmente lo tenemos en Edelvives, aquí en la Ciudad de México, en México, donde ya lleva 13 años. Y Flavio pues está a cargo actualmente de todo el área es director de proyectos educativos, donde están integrados texto, los libros de religión, toda esta serie que vamos a presentar ahora. Entonces, bueno, actualmente Flavio, bueno, ahorita está en Madrid, pero de todos modos, Flavio, te queremos de verdad muchísimas, así que dar la bienvenida. Eres de la casa, pero te damos la bienvenida y nos encanta que puedas compartir este momento también con nosotras. Muchas gracias, Adriana. Encantado. Muy bien, Flavio, Marifé, Agustina y Guadalupe. Pues este no es más que irnos a tomar un café juntos, ¿les parece? O sea, esto no es más que un momento de estar juntos y compartiendo con la gente que nos esté escuchando este regalo, incluso esta palabra a veces que suena un poco rara como santidad. Pero me gustaría, vamos empezando quizá primero por preguntar a Flavio, a ver Flavio, si nos pudieras explicar cuál es el objetivo de esta serie, Cuéntame tu vida, cuál es la importancia que tiene esta serie, visto desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista espiritual. Bien, pues esta serie, Cuéntame tu vida, es una serie de libros que, como bien estás apuntando, cuentan vidas de santos. Vidas de santos contadas de una manera amena y agradable para jóvenes. Esta serie nació en España, nació allí en Edelvives, España, pero ha viajado recientemente a México y ahora ya tenemos ahí 5 títulos en México. Tenemos Santa Teresa de Jesús, San Francisco y Santa Clara, San Marcelino de Champañat, Santa Teresita del Niño Jesús y San Juan Pablo II Lolec. También esperamos que esta colección vaya ampliando su número de títulos. También esperamos que la charla de hoy, con la gente que nos acompaña y que nos sigue, también surjan nuevas ideas de nuevos títulos para esta condición de santos. Esperamos también a ver cuáles son vuestras apuestas, ¿no? Estamos deseando leerlas.
Y el objetivo de la serie fundamentalmente es difundir las vidas de los santos entre los jóvenes de una manera amena, divertida y cercana. Queremos ofrecer literatura de calidad que permita conocer y trabajar los valores fundamentales para la convivencia y acercarse a la experiencia de la fe cristiana de una manera creativa y actual. Sobre todo, lo que queremos es, con esta serie, un acercamiento muy de tú a tú con los jóvenes, ¿no? Hay que leerlas para verlo, ¿no? Y ahora las autoras nos comentarán más cuál es su objetivo al escribirlo y cuál es el estilo que le han aplicado, pero realmente sí que están llenos de anécdotas interesantes, están llenos de cosas que te hacen identificarte, que te meten dentro del relato. O sea, tienen un valor literario en sí, no es solo meramente una vida de santos, ¿no? Y está hecho también pensando en el público al que va dirigido, que son jóvenes, niños y jóvenes de entre 10 y 12 años, aunque puede abarcar otras edades, pero fundamentalmente ese sería el objetivo al que se dirigen, ¿verdad? Luego cabe mencionar, porque habéis comentado que también puede haber gente que nos siga que sean maestros, cabe mencionar que cada título cuenta con una guía de lectura pensada para trabajar en el aula, ¿no? Para trabajar en el aula a partir de cada uno de los libros, tanto la comprensión lectora como la asimilación de los valores que se transmiten, ¿no? Pensamos, por estos motivos, pensamos que va a ser un éxito en México y bueno, y la verdad es que yo estoy deseando escuchar a las autoras hablar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Flavio, y saber que a los que nos escuchan, si tienen preguntas, incluso de los materiales, preguntas sobre cómo se emplean estos materiales o preguntas también a las autoras, pueden escribirlas en el chat porque tendremos un espacio para preguntas. Entonces ahora ellos nos van a presentar, pero después dejaremos unos minutitos para las preguntas que vengan de parte de ustedes. Pues ahora, pues me gustaría preguntarte, Guadalupe, también este contacto con la vida de los santos, el ser autora, pero a la vez meterte en un texto. Me gustaría partir por tu experiencia. Si nos puedes explicar cuál fue o cuál ha sido tu experiencia como autora en la narración de la vida de santos. ¿Qué implica para ti? Porque no estás hablando de matemáticas, de biología, o sea, estás hablando de personas. ¿Qué implica para ti como persona meterte en la vida de los santos y escribirlo como autora? Muy bien, vamos a ver. Encantada de la tarea y de la pregunta. A ver, empiezo diciendo que mi vida, mi experiencia vital, se explica y cobra unidad desde mi identidad como religiosa, hermana franciscana misionera, como bien has dicho antes. Creo que he sentido esa vocación desde mi infancia, sin duda por la experiencia de mi familia. Soy de una familia grande, tengo 7 hermanos, una familia unida, cariñosa y sobre todo una familia muy de fe. Como religiosa siempre he estado dedicada a la educación de niños, a la educación de adultos, como bien decía antes Adriana, desde distintas tareas y en distintos países. Así la propuesta de escribir estas vidas de santos conecta directamente con mi planteamiento de vida. Y como decías, no estamos hablando de matemáticas. Mi experiencia como escritora de estos libros es muy rica y muy positiva. Ha supuesto para mí, pues quizá lo mismo que pretendíamos conseguir en los chicos, en los niños, en los jóvenes, cuando empezamos a escribir para ellos. Un acercamiento real a los santos y santas, sobre todo un acercamiento afectivo, vinculante, descubriendo en ellos muchas veces que han vivido las mismas dificultades que yo vivo, que nosotros vivimos, que han sentido las mismas alegrías que cualquiera de nosotros y deseando muchas veces ser como ellos. Creo que esto para mí ha sido importante. Un deseo de santidad que, como bien decías antes, a veces tenemos muy olvidado incluso en ambientes de iglesia. No sé, queremos ser felices, pero no sé si ser santos. Al estudiar sus vidas y acercarme a sus ambientes, he aprendido muchos datos y muchas cosas que no conocía, es verdad, algunos asombrosos. En muchas ocasiones los hemos puesto en los libros, pero el peso de los libros no lo hemos puesto en los datos, sino en llegar a comprender lo más posible su experiencia, la experiencia más honda de estas personas. A ver, sabemos que no nos transforma la vida el saber, por ejemplo, qué día cayó prisionero San Francisco.
sino qué supuso para él el tiempo que estuvo en el cautiverio. Intentar experimentar nosotros también lo mismo, planteándome a veces preguntas del tipo, ¿qué me tiene prisionera a mí? ¿Qué no me deja seguir en aquello que he emprendido? Esta experiencia de escribir sobre los santos creo que de alguna manera me ha ido ayudando a ir transformando mi vida. Y este es justo el objetivo que pretendíamos cuando nos propusimos escribir, que pretendíamos para nuestros lectores, que se pregunten por su vida, por sus experiencias, que se paren a pensar en una sociedad tan superficial y tan rápida como a veces viven. También decir que en mi experiencia de vida religiosa han tenido siempre un lugar importante los laicos, compañeros de estudio, al principio, educadores, profesores de los colegios públicos y de la congregación en los que he estado, con los que he formado equipo en las tareas pastorales, en las parroquias, y los laicos amigos, acompañantes mutuos en nuestros respectivos caminos de fe. Creo sinceramente que no me hubiese animado a escribir estos libros si no hubiera sido hacerlo con Marife, como tú ya la has presentado, laica y amiga. Quizá también podemos encontrar esto en la vida de los santos. San Francisco, hasta en el lecho de muerte, tiene al lado a Fray Jacoba, que es una mujer laica, que le acompaña también en su vida, o Santa Teresa Aguiomar de Ulloa, que la ayuda también a pensar, también laica, rica, casada, con hijos. Esto ha supuesto para mí una misión y una experiencia muy concreta de lo que es la misión compartida. Este proyecto en el que toda la Iglesia vamos caminando desde hace tantos años y que yo llevo 30 años animando en mi congregación. Quizá por esto, al escribir hemos tratado de unir las biografías de hombres y mujeres, de religiosos y de laicos, porque realmente la vida nos parece que es así, unidos todos en esta Iglesia de comunión. Estamos convencidas de que la vida para avanzar requiere la colaboración de todos. Entonces, ayudar a descubrir esto a los niños o a los jóvenes que lo lean, esta complementariedad y ayuda mutua en el plano de igualdad, creo que nos va a ayudar a ver a los santos desde otra perspectiva. Nos ha ayudado a contar a los niños incluso experiencias místicas muy hondas de la vida de estos santos. Porque ¿cómo le podríamos explicar a un niño la experiencia de San Francisco en el Monte Albernia de la que sale con las llagas impresas? Bueno, pues el recurso que hemos seguido es algo de lo más normal. San Francisco va a ver a Santa Clara y le cuenta, como hermano, como amigos, cuáles son sus mayores amores, sus mayores sufrimientos, su noche oscura, sus ratos mejores y peores. Escribir estos libros me ha llevado a experimentar también y a conocer otras culturas y otros ambientes, a abrir la mente y el corazón a lo distinto y a los distintos, a las distintas. Me ha llevado a ver que la forma de leer el Evangelio distinta de estas personas ha enriquecido la mía. Por ejemplo, San Francisco lee el Evangelio a la letra y sencillamente. Él no quiere glosas ni explicaciones, ni justificaciones ni escapatorias. Él no pretende nunca hacer una estructura para vivir el Evangelio. Y sin embargo, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz encuentran en el Evangelio la fortaleza que necesitan para cambiar la estructura en la que están y para sufrir pues, las persecuciones, las cárceles, los sufrimientos a los que les lleva este intento de cambio de ciertas estructuras monásticas. Confío en que esta misma experiencia que yo he vivido, nuestros chicos y nuestros jóvenes, en el mundo de hoy tan plural y tan diverso que vivimos, sientan que esto también les ayuda a ser más universales, más inclusivos, eso que decimos, más católicos y más fraternos. Cuando me planteaba y nos planteábamos con motivo de un objetivo de nuestros colegios, ¿por qué nuestros niños no quieren, no les gusta leer vidas de santos? Ojeé algunas de ellas. Vi las fotos que tenían y los dibujos y realmente les di la razón. Entendí por qué no lo leían. Sentí entonces la necesidad de buscar otro tipo de imágenes, sentimos la necesidad de buscar otro tipo de imágenes, de dibujos simbólicos, sugerentes, de colores vivos, que animen, que cuestionen.
porque además hoy sabemos que no todo nos entra vía palabra y que hay niños que aprenden por la imagen. Nuestros niños son hijos de la imagen. Entonces, imaginarme, poner imágenes a estas vidas de los santos ha sido para mí una experiencia que me ha ayudado, y a muchos de nuestros niños o de nuestros jóvenes que lo han leído también les ha resultado una experiencia novedosa y enriquecedora. Y puedo terminar diciendo que cuando ya los libros estaban terminados, publicados, se han leído sistemáticamente en los 18 colegios que nuestra fundación tiene ahora mismo en España y en otros colegios que eran pues de otras congregaciones. Hemos tenido, porque ahí hemos ido generalmente juntas, Marifé y yo, la oportunidad de visitar estos colegios, de hablar con estos niños año tras año, escuchar los comentarios que las vidas de los santos suscitaban en ellos, responder a sus preguntas, ver qué les parece bien, qué les parece mal, admirar sus dibujos y los juegos que incluso habían diseñado en los trabajos que hacían en las clases, o leer las emocionantes cartas que nos han mandado, ha sido para mí una experiencia tremendamente enriquecedora. No sé, como que me han devuelto otro libro, que ya no era solo el que yo había escrito o el que nosotras habíamos escrito, era algo más completo, más de todos. Me han enseñado eso que tantas veces hemos oído, que un libro no se acaba de escribir, que queda abierto mientras haya al menos una persona que lo lea y lo haga suyo. Además, me han animado a seguir escribiendo. Raro es el día o la semana que no tenemos algo que escribir. Es más, nos han animado a las dos a pedir a todos los niños que empezasen a escribir, que escribiesen aunque fuese 4 líneas, el mismo día que estaban con nosotros. Eso, que escribiesen de su vida, que escribiesen de lo que les preocupase, que escribiesen de lo que querían, porque escribir nos parece que aprender a expresar lo que uno piensa, lo que uno vive, ayuda a ser consciente de lo que vive y a ser más libre, a no dejarse llevar. Bueno, y termino. El día en que, sin saber muy bien en qué me metía, dije sí a este proyecto, creo que tomé una decisión que ha enriquecido mi vida y me ha ayudado a crecer en humanidad y en espiritualidad. Me ha abierto un camino pastoral y evangelizador precioso y me ha dado posibilidades nuevas. Mirando atrás, entiendo aquella bonita frase que Cervantes pone en boca de Don Quijote: amigo Sancho, la pluma es la lengua del alma. Así lo he experimentado. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. La experiencia que nos compartes es tan rica y tan profunda. Incluso no solamente cómo va marcando tu vida, sino incluso tu amistad con Marifé y lo que juntas van planeando, haciendo y cómo van impactando en la vida de los niños a los cuales ha llegado este mensaje tan precioso. Marifé, ahora sí que las amigas y las colaboradoras trabajando juntas. A mí me llama la atención, Marifé, en tu caso incluso como mujer laica, como mamá, el hecho de que escriban y que han escrito, por supuesto, ya lo decía Guadalupe, acerca de hombres y mujeres, pero hay unos escritos preciosos que he estado observando en los libros, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, o el rol que ponen también en el libro de San Francisco y Santa Clara, porque normalmente nos enfocamos más en San Francisco y la imagen de Santa Clara pareciera como detrás. Veo que ustedes van narrando la presencia femenina en la santidad y el impacto que esto va teniendo. ¿Me podías decir en tu experiencia, como a la luz de las vidas de estas mujeres santas, esto a qué nos invita también a nosotras como mujeres? ¿Y cuál consideras que es el rol de la mujer en la iglesia? Bien, pues si te parece, lo que vamos a hacer es mirar el rol que tuvieron estas dos santas, y no dudo que si pudiéramos haber incluido a Teresita en las 3 mujeres, pues coinciden en muchas cosas, aunque ahora nos lo va a presentar estupendamente Agustina. Pues el rol que tuvieron ellas nos invita a recuperar o redescubrir los roles de las mujeres ahora. Y el primero que quiero resaltar es que fueron grandes maestras espirituales. Estamos acostumbrados en la iglesia a hablar de varones, de directores espirituales, y se nos olvida que ellas titubearon, buscaron, dudaron, confrontaron, y cuando ya estaban en el camino
realmente fueron maestras, primero para las hermanas que les rodeaban y luego pues para la Iglesia y para la humanidad, porque llegan hasta hoy como maestras para nosotros. Entonces, ¿qué nos dice eso hoy? Pues que las mujeres somos, y tenemos que ser conscientes de este rol precioso, somos comadronas en la vida espiritual. Es decir, a nuestro alrededor hay mucha gente que nota movimientos interiores, que algo se está gestando, que no saben bien ponerle nombre, que no saben qué es lo que están haciendo, y nosotras, mujeres, hoy podemos ayudar a que todo eso que está oculto salga y nazca pues ese regalo de Dios, ¿no? También han sido grandes maestras de oración. La pobre Teresa de Jesús nos dice que lo pasaba tan sumamente mal en el coro que prefería darse disciplinas antes de que estar rezando con sus hermanas. Bueno, ¿cómo sería la oración entonces en los coros, ¿no? Hablan pues que se distraían con el vuelo de una mosca. Hoy yo creo que las mujeres, a través del silencio, la danza contemplativa, la expresión corporal, los símbolos, las nuevas parábolas, estamos ayudando a mucha gente a orar, pues que no se nos olvide que esa maestría en la oración, empezando por nosotras mismas, que se haga carne de nuestra carne, es muy importante también, ¿no? Y además, ellas fueron descubriendo su papel, pero no porque alguien se lo fuera diciendo desde fuera, sino porque son conscientes de los dones que han recibido y esos dones los regalan a la Iglesia, pues costándole mucho sufrimiento, persecuciones, incomprensiones, etcétera. Creo que ahora es muy importante que también cada una de nosotras no vivamos tareas que alguien nos da o que alguien nos quita, porque eso desgraciadamente está ocurriendo mucho en la Iglesia, sino que realmente nos sintamos corresponsables y que seamos tan conscientes de las cualidades que tenemos que los roles que desempeñemos, por atrevidos o extraños que parezcan, los llevemos a cabo y hasta el final, hasta el final. Además, ellas vivieron una colaboración entre hombres y mujeres con una dimensión espiritual muy profunda, preciosísima. Por eso hemos querido resaltarlo en los libros, que la amistad entre ellos, nos decía una niña muy simpática de otros santos, de otro libro, y si San Vicente y Santa Luisa se llevaban tan bien, ¿por qué no se casaron? Claro, en la mentalidad de una niña es una preciosidad, pero hemos querido decir qué amistad tan bonita tuvieron, ¿no? Sus familias eran muy diferentes, su nivel cultural, económico, todo. Y sin embargo, por encima de eso, la experiencia de Dios es tan profunda que se sienten muy unidos y es una amistad que tiene un quicio precioso, que tiene un gran fundamento, ¿no? Hoy las mujeres yo creo que estamos llamadas a ser tejedoras de relaciones hombre-mujer que sean sanadoras. Porque en este nuevo paradigma de nuestras tareas entre hombres y mujeres, a veces nos herimos o a veces las relaciones no son profundas. Volvamos a la sanación en estas relaciones. Y además formaron redes de mujeres muy fuertes, como nos ha dicho Guadalupe, no lo repito, no solo de puertas del monasterio para adentro, sino del monasterio hacia afuera. Y hoy día yo creo que necesitamos las mujeres sostenernos, impulsarnos, ya sea en algunos grupos por falta de autoestima, por problemas de violencia contra las mujeres, por incultura, por pobreza, migraciones, etcétera. Pero somos tejedoras de redes. Ojalá nos tomemos también en serio este papel, ¿no? Y ellas, todas las santas fueron rebeldes. Otra cosa es que nos las han devuelto como ovejitas sumisas, calladas y mirando hacia el suelo, pero vamos, de eso nada, ¿no? Lo que pasa es que se rebelaron contra lo que vivían, lo que veían y descubrían, pero ancladas en Dios y muy dispuestas a pagar el precio que les exigía la incomprensión, la persecución, etcétera. Yo creo que a lo largo de la historia se ha puesto mucho el acento en la prudencia y el silencio de las mujeres, pero ahora podríamos poner mejor el acento en la rebeldía. O sea, estamos en una sociedad que no podemos seguir reproduciendo y en una iglesia que tiene muchas heridas y muchas pobrezas. Rebelémonos, ¿no? Y rebelémonos de manera que no nos quememos, que eso también me parece importante. Y las dos buscaron espacios nuevos para vivir el Evangelio y responder a las necesidades de su tiempo. Es muy importante que Clara quiso salir a predicar
a Marruecos y el obispo no le dio permiso y entonces dijo, bueno, pues entonces abrimos las puertas del monasterio. Entonces es un monasterio de clausura en el que entran los pobres y llega un momento que hasta en su propia habitación ella la deja para que un hermano que tiene alguna enfermedad mental pues pueda recuperarse, ¿no? Efectivamente se recupera bastante allí. A ellas les ponen muros y en esos muros que les pone la historia en su momento, ellas son capaces de abrir puertas y ventanas. La pregunta es ahora qué puertas y ventanas tenemos que abrir en los muros que hay en la iglesia, en la sociedad, todo tipo de muros, ¿no?, que tenemos. Y tuvieron un gran corazón maternal. La verdad es que es entrañable ver cómo Clara, por ejemplo, pues sube el embozo de las hermanas por la noche para que no pasen frío. O Teresa de Jesús, cuando ve que alguna hermana le dicen es que ha tenido una visión, dice una visión, pues entonces que le aumenten un poco la ración de la comida porque es posible que esté un poco floja la mente y todo su ser y por eso ve cosas raritas, ¿no? En este momento de corresponsabilidad yo creo que es muy importante que los hombres desarrollen su dimensión maternal, pero que no la perdamos nosotras, que en algunos casos se está perdiendo como algo que nos habían puesto sobre las espaldas diciendo vamos a librarnos de esto, no, que no nos libremos de esa ternura y esa maternidad vivida a tope. Y las dos transformaron la iglesia y la vida religiosa desde claves muy distintas, porque una de ellas es andariega y se recorre con su carreta a toda España y la otra pues no sale del monasterio, prácticamente no sale del monasterio, ¿no? Pero las dos son muy conscientes de que tienen que las comunidades de vida religiosa en su tiempo deberían ser iguales, trabajar con sus manos, que no hubiera todo aquello que les enredaba y que eran unos enredos tremendos, empezando por la gente que venía de fuera, ¿no? Que haya otro tipo de vida de oración, apuestan por eso y ahí digamos que se dejan su vida, ¿no? Hoy la iglesia y la vida religiosa, y me permito decirlo como sin estar dentro de la vida religiosa, necesita una transformación profunda. Entonces no podemos ir a la iglesia, participar en la liturgia, callarnos, obedecer, ser sumisas porque tenemos voz, inteligencia, experiencia, una misión que viene de Dios y estamos llamadas a transformar la iglesia, sobre todo en dos claves que le están haciendo muchísimo daño. Por una parte, la contaminación del patriarcado, que sigue estando ahí, y que se recupere como comunidad de iguales. Y finalmente ya Francisco, esta vez no son las mujeres, pero Francisco nos recuerda que seamos juglares del Evangelio. Hay nuevos idiomas, nuevos lenguajes y necesitamos pues con nuestro rostro ser los mejores cuentacuentos del Evangelio. Muchísimas gracias, Marifé. Quizá ahora que te escuchaba, pensaba que quizá muchas mujeres que se han experimentado como en esa búsqueda y en ocasiones, esto que dices, ¿no?, hasta tachadas de rebeldía, pues quizá hay mucha madera de santidad, ¿no? Que lo que pensábamos que era rebeldía probablemente es búsqueda de santidad. Claro, sí, gestación de algo nuevo. Gestación de algo nuevo. Muchas gracias. Les recuerdo a las personas que nos están acompañando que vamos a tener un momento de preguntas. Entonces, por si quisieran ir poniendo preguntas, ahorita hemos escuchado ya a Flavio, hemos escuchado a Marifé, a Guadalupe. Cualquier pregunta que también quisieran hacer, bueno, pues que lo puedan escribir en el chat para que lo pregunten. Y también en el chat se está poniendo, porque nos están preguntando los lugares donde se puede conseguir el libro. En México, ustedes pueden entrar a la tienda digital, en la página web de Del Vives México, que se ha puesto en el chat, para que sepan que este libro se puede conseguir. Este libro está en México y es muy fácil entrar ahí, simplemente en la página web de Vives México, en la tienda digital, ahí lo pueden conseguir. Muy bien. Agustina, como educadora, incluso desde tu visión, no solamente como educadora, sino hasta incluso como mamá, ¿tú qué beneficios consideras que ofrece al niño la lectura de la vida de los santos? O sea, ¿por qué es necesario? ¿Por qué no esperarnos hasta que ya estemos, como que ya el libro de lectura de cabecera ya cuando somos mayores? ¿Por qué empezar con estos libros? Porque están dedicados, estos materiales que estamos haciendo están dedicados a niños.
¿qué beneficios tendría? Y pensando que aquí tenemos a papás que los están escuchando también y a profesores. Muy linda la pregunta. El beneficio que tiene leer en la vida de los santos es el mismo beneficio que tiene que leer en sí, ¿verdad? A mí me gustaría, a ver si me puedo enfocar, dijiste como madre, pero como escritora y como lectora, el beneficio siempre de estar en contacto con las letras es cognitivo, es emocional y lleva a la acción, ¿sí? Eso, o al menos a mí cuando escribo me gusta que los libros no sean algo que se quede con uno solo en el recuerdo o en algo lindo, sino que me gusta también que movilice a la acción, ¿sí? Para que uno se sienta movilizado a hacer algo, se tiene que identificar. Creo que Flavio lo dijo muy bien al comienzo, que lo que tratábamos con esta serie es hacer como si fuera un libro casi como de aventuras, de estos personajes que en la literatura infantil tenemos y que son como los héroes, ¿verdad? En las historias de aventuras que los chicos leen son como los héroes. Ahora, cualquier historia de superhéroes, si quieren pensar, que los chicos leen, la atracción de ese actor hacia ese héroe es ver cómo se las arregla con ciertos desafíos, cómo se las arregla con ciertas pruebas. Porque, bueno, en la literatura y en la mitología está el famoso patrón de cómo crear una historia, que es el viaje del héroe, ¿no? Que es todo un circuito que recorre el personaje y que sale de un lugar, de una zona de confort, de un mundo ordinario, y él va recorriendo distintos caminos que se presentan según la narración, pero no todo es color de rosa. De hecho, si fuera de color de rosa, no estaría buena la historia, ¿sí? Entonces, no tendríamos nada que leer, o sea, si sale todo bien, a nosotros nos gusta, cuando leemos, ver que ese personaje hasta la pasa mal, si se quiere, ¿no? Hasta que tiene esas rivalidades, que tiene esas aventuras y desventuras, que tiene esos conflictos, y uno se engancha con ese personaje cuando ve y se intriga cómo lo resuelve. Entonces, a mí desde el punto de vista escritora, cuando me dijeron escribir sobre Santa Teresita del Niño Jesús, para mí fue una bendición y un honor, para mí es es mi santa, digamos, yo soy fan de Santa Teresita, como se dice devota, ¿no? Pero a mí me gusta también decirle a los chicos que soy fan, como para que aterrizarlo a un término que a ellos también se sienten como más identificados, ¿sí? Y entonces, haberlo podido escribir, yo no había escrito sobre Santa Teresita en un periódico en Argentina, pero más como para adultos y más desde la visión, digamos, más como religiosa, si se quiere, más de sus milagros, más de mi propia devoción, pero esta vez, para escribir para chicos, yo me tenía que poner en el lugar de lectora. Creo que le dijo también muy bien Guadalupe, cuando uno se pone en el lugar de lector y dice, bueno, voy a estar con estos niños, o bueno, no voy a estar, o sea, voy a estar desde las letras, ¿no? Pero voy a llegar a estos niños, lo tengo que hacer interesante y atractivo, y lo tengo que hacer de una forma simpática también. Yo creo que los santos a veces están, creo que también lo dijeron ustedes, como muy lejanos. Y a mí en el caso de Santa Teresita del Niño Jesús, que como dije, siempre la quise, siempre contagié quizás también mi propia devoción a otros, lo que más me gustaba es que la veía súper normal. Que le pasaban cosas que a mí me pasaban, que me pasaban cosas que pasaban como a mí como ¿cómo se llama? Como mujer, que estaban hablando también ustedes, le pasaban cosas que me encantó, esto que están diciendo ustedes de las rebeldías. Santa Teresita, y ojalá que muchos niños la lean, fue una caprichosa, fue muy caprichosa, fue una niña que la tuvieron que educar, la misma madre le decía como que era como un pequeño diablillo y que no le entraba en la cabeza, era terca,
que ser terca también le vino bien, porque dijo, yo voy a entrar al convento a los 15 años, y tan convencida estaba que se fue hasta el Papa y logró. Pero entonces, todos esos detalles de pelearse con sus hermanas, de que no le guste el colegio, de que la regañen, de que haga de que conteste mal, todo eso sale en el libro, de que haga chistes y que se ría con sus hermanas, todas esas travesuras salen en el libro. ¿Por qué? Porque estamos buscando exactamente eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo les beneficia a los chicos leer la vida de los santos? Es desmistificarlos, es hacerlos más humanos, bajarlos a la realidad, bajarlos a esto que somos nosotros, encarnarlo en la vida y decir, sí, o sea, Santa Teresita, que después fue santa, en el momento se peleó con sus hermanas, tenía todas mujeres, los hermanitos ya estaban en el cielo, como decía ella, y eso también me parece lindo, o sea, Santa Teresita y la familia de Santa Teresita tenía todo esto de todas las cosas que nos pasan a nosotros, o sea, hay pérdidas, hay dolor, ¿cómo las manejamos? O sea, Santa Teresita tuvo pérdidas demasiado importantes y demasiado claves en su vida. Bueno, y siguió. Toda esa perseverancia, toda esa unión de la familia, toda esa convicción de que con Dios las cosas son más fáciles, salen en el libro, pero salen de una forma como si fuera una aventura, como si Santa Teresita fuera una heroína de todas las otras series que vean los chicos, de todos los otros libros que lean, pero ella es la heroína y con ella vamos a estar recorriendo a ver cómo llega a su objetivo, que en su caso sí era ser religiosa, y pues santa. Muy bien. Pues muchísimas gracias, porque me parece que el aporte de poder humanizar, es decir, cómo mostrar el lado humano, que a veces eso ha sido una de las barreras de por qué cuando algunos de nosotros, ¿no?, que nos han mostrado los modelos de santidad, a veces están desencarnados de las realidades, de los problemas, de los conflictos, y eso no se antoja, o sea, eso no se antoja. Y bueno, pues ahorita para poder ir a un momento de preguntas, aprovechando, ¿verdad?, que les tenemos aquí y que, bueno, pues con las preguntas que van llegando, nada más mientras se me preparan para las preguntas, solo decirles que en la tienda digital, porque estaban preguntando también el precio, se vende en México es 135 pesos. Entonces ustedes entran en la tienda digital y la compra se hace a través de la tienda digital. Entonces, porque estaban preguntando el precio, entonces son 135 pesos, se consigue y cada uno de los ejemplares, pero observen que es lo que decía Flavio, que es integrando la parte de la guía para que los profesores puedan saber cómo llevarlo a cabo y lo puedan trabajar. Incluso como mamá se los diría, o sea, a veces pensamos que esto es solo para la escuela, pero nada nos quita a los papás y sentarnos también y trabajar con nuestros hijos estos materiales, porque es una riqueza que en el entorno familiar nos demos la oportunidad de hablar de estos temas. Exacto, Adriana, creo que yo no contesté la pregunta desde el lado mío de mamá, cómo ha sido, perdón por eso. Desde el lado de madre, lo acabas de decir vos bien, o sea, uno puede mandar a sus hijos a un colegio religioso, a catequesis, a lo que quiera, pero la verdad que las primeras catequistas somos los padres. Y no hay de otro. Entonces, y lo otro que a mí me gusta con mis hijos especialmente, es hacerles sentir que, especialmente con esta santa que es, o sea, realmente muy cercana a mí, es hacerles sentir que es una amiga. Entonces yo muchas veces le digo, bueno, pedile a Teresita, ¿no? Tenés un examen, pedile a Teresita. Es como bajarlos. Después yo les hago bromas diciéndoles, Dios está muy ocupado, buscate un atajo, buscate algún santo, buscate a alguien que esté ahí y pedile. Ahora, decirle que le pide a alguien que no lo conoce no tiene sentido.
Te tenés que además decir, no, porque sabés que a ella una vez le pasó, por ejemplo, Santa Teresita, que lo dije, hay una de las cosas que me encanta a mí, es que ella no soportaba a una de las hermanas de mi convento, no lo soportaba, le caía mal, le caía gorda. ¿Y a quién no le cae gorda a alguien en la vida? Porque hay personas que no nos caen bien. Y bueno, tema, ¿qué hacemos con eso? Entonces ella lo usaba para ser mejor ella, para sacar su mejor versión. Alguien que te cae gordo lo querés mandar nada y lo querés criticar, no, ella callada, no decía nada, buscaba que eso fuera, que me resuena lo que Marifé decía, esos muros que tenemos en la vida. Hay situaciones o hay personas que son un muro para sacar tu mejor versión. O sea, te chocas con eso, ¿por qué? Porque hay algo que la vida te quiere decir y hay algo que tenés que aprovechar. Entonces eso es muy lindo también y por eso yo como mamá les contagio esto de que busquen, ¿no? Esos atajos a Dios también, ¿no? Muy bien, Agustina, coincido contigo. Tengo 4 hijos y también he trabajado bastante en ese aspecto. Y sí que es muy benéfico, ¿eh? Lo podemos decir. Y me gustaría hacer una pregunta, ahora también va dirigida a Marifé o a Guadalupe, quizá juntas, ¿no? Pero actualmente estamos hablando mucho de que la inteligencia espiritual es la estructura también de la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Cómo los libros, en este caso, cómo el exponer, por así decir, o el permitir que estos niños disfruten de vidas de santos? ¿Cómo esto favorece o en qué ayuda a poder trabajar en la inteligencia espiritual? ¿Hay alguna conexión con esto? Sí, nosotras lo que hemos intentado a través de los libros es que los caminos de crecimiento de la inteligencia espiritual estuvieran totalmente integrados. De manera que al leerlos y al trabajar los libros, pues evidentemente la inteligencia espiritual va a crecer. Y la primera clave que nos parece fundamental es que en general los libros, sobre todo de hace años, ponían el acento en la imitación. A los niños le decían que tenían que ser como esos santos o santas. Y además se lo decían desde el imperativo moral. Es un poco, pues está el niño, obedecía a sus padres y luego sacaban, pues ahora tú tienes que obedecer a los tuyos. A nosotros de luego no nos parece que sean en absoluto las claves del siglo XXI. Entonces, como acaba de decir Agustina, una de las vías es mostrar los grandes conflictos que tienen santos y santas y cómo los resuelven. Porque claro, si a Teresa a los 13 años la meten en un internado y está rabiosa y llora y se queja y le pide a su padre que no la meta y todo eso, pero el padre dice, es que si no te vas a torcer. Y luego lo bien que le sienta el internado, pues los niños aprenden que muchísimas veces ante cosas que parecen negativas, pues luego van a encontrar una riqueza, ¿no? O la familia de Clara se tiene, como cualquier migrante ahora, tiene que irse a otra ciudad porque están en guerra, el padre se ha ido a la guerra y cuando vuelven la casa está destruida. Es decir, ¿y cómo reaccionas cuando tu casa está destruida y cuando acaba de firmarse cierta paz, ¿no? Y además presentamos, por ejemplo, el crecimiento espiritual como proceso. Hemos tenido el atrevimiento de hablar de las moradas a niños pues que lo han leído a los 8, 10 y 12 años y nos decían que eso era una locura. No es en absoluto una locura. Si los niños y niñas van pasando de pantalla en pantalla intentando llegar al final de un juego porque quieren llegar a la meta, de la misma manera descubren que espiritualmente tenemos un proceso y pueden ir de morada en morada, sabiendo que cada morada tiene a su vez multitud de habitaciones, porque lo que van a ir encontrando cada vez es más apasionante, más rico, más hondo, les hace mucho más felices y dibujan también su castillo interior para que visualicen, porque es muy importante la visualización, y dónde sitúan a Jesús y dónde se sitúan ellos. Y tuvimos una experiencia preciosa que en un segundo merece la pena contarla, cuando le preguntamos una vez a uno de los grupos de niños y niñas que habían trabajado ¿qué es lo que ha tocado vuestra vida después de leer el libro de Santa Teresa? Y dice un niño, yo quiero ser mariposa, no quiero ser oruga como mis padres. No sabemos cómo serían los padres, pero al menos este niño había descubierto que había 2 maneras de situarse ante la vida. Y bien, se le ha abierto una puerta, luego ya está el resto del trabajo, ¿no?
Tratamos también el tema de la muerte, porque es fundamental abordarlo. Entonces, todos estos personajes podíamos haber puesto, y 3 años después se murieron, pero las palabras con las que se despiden, quién le tiene sujeto en los brazos, la expresión de su rostro, ese gracias, Señor, por haberme creado tan bonito de Clara, pues lo hemos querido incluir, ¿no? Y la vocación como un sueño de Dios. En otros libros era cuando descubre esto, pues sabe que tiene que hacer la voluntad de Dios, y volvemos de nuevo al imperativo moral. Aquí hablamos de sueños, y entonces ellos y ellas cuando llega al final de su vida recuerdan ese sueño y se sienten profundamente felices, recuerdan dificultades, que han vivido una pobreza absoluta, todo lo que ha podido ser duro y negativo lo tienen presente, pero su vida ha tenido sentido y han vivido el sueño de Dios. Entonces, creo que descubren la vocación de una manera mucho más bonita. Y les hablamos de los miedos, desde miedo a los ratones, que en su tiempo lo sabía, la oscuridad, la orfandad, etcétera, o del humor. Son santos y santas que se ríen, gastan bromas y les ocurren cosas muy divertidas. Bueno, hay Pues más, muchas gracias, pero bueno, Marifé, porque, o sea, bueno, esto nos muestra cómo se puede ir haciendo esta conexión entre el trabajo y el desarrollo que se está haciendo ya en los colegios con la inteligencia espiritual, y cómo también estos materiales nos pueden ayudar a ir trabajando, a desarrollarlo también desde esta intencionalidad. Guadalupe, hay una pregunta que me gustaría hacerte, y es que nos preguntan, las personas que están escuchando, ¿qué estrategias podemos implementar para hacer llegar este tipo de materiales o textos religiosos en ambientes también laicos? O sea, que hay colegios, es verdad que ya por currículo lo llevan, y en ambientes laicos. ¿Cuál sería la idea fuerza para poderlos difundir en estos ambientes? O sea, pensemos que a lo mejor en un colegio quizás sea más fácil, pero y en otros ambientes, ¿cómo podemos difundir que también se llegue y sea accesible para todos? Sí, yo creo que en ámbitos educativos, aunque no sean educativos religiosos, o aunque el objetivo de los padres o de los niños no sea tanto la educación en la fe, podríamos introducir el interés por estos libros. A ver, yo como psicóloga les diría que estos libros pueden ayudar a los niños, un poco por donde decía Marifé, a ir verbalizando, a ir comprendiendo sus propias reacciones. No les hablaría de cómo podemos cultivar la inteligencia espiritual, pero sí de cómo podemos crecer en competencia emocional, porque realmente eso sí que lo hemos intentado, el analizar la vida que están viviendo, el descubrir otras maneras de vivir, otros ambientes, otros siglos, el descubrir el papel de hombres y mujeres, incluso hacer una crítica al final. No sería difícil si pudiéramos introducir el primero y les gustase a los niños. Yo empezaría como estrategia por hacérselos leer a los profes, porque me parece hacérselo leer a los profesores y más o menos, ¿cómo podríamos trabajar esto en la clase? Desde el programa de lectura activa, es que tampoco me conozco exactamente cómo se hacen las cosas. En México, por ejemplo, en absoluto. Pero, por ejemplo, sé que en Argentina, los años que yo he estado, sí que teníamos programas de lectura activa. A ver, resulta de yo a qué velocidad leo, cuánto entiendo de lo que leo. Bueno, pues vamos a leer un libro que tenga las palabras adecuadas. Yo he visto cuando he leído la versión que hicieron ustedes ahí en América, bueno, pues realmente quitando los vosotros y los vos, se entiende muchísimo mejor. Bueno, como programa de lectura, como programa de crecimiento personal, como programa de competencia emocional, por ahí yo creo que sería bien si nos aliamos con padres con tutores, educadores y posiblemente con padres. Es un libro que nos puede ayudar a ver, bueno, ¿qué les pasaba? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo resuelvo lo que me pasa? Recuerdo una vez que al leer el tercero o el cuarto libro, no recuerdo cuál, una niña nos planteó, yo estoy a disgusto con muchas cosas en mi casa, resulta que Santa Teresa se escapa de casa, Santa Clara se escapa de casa, San Francisco se escapa de casa, es que ¿a qué edad me puedo escapar? Digo, cuidado, que no estamos hablando de eso, pero como la facilidad para meterse en el lugar del otro, para identificarse con estos santos, yo creo que podrían ser, son libros que enganchan como literatura. Bueno, yo puedo contar como anécdota
En la congregación tenemos ahora mismo bastantes residencias de ancianas o casas de mayores, todas hermanas religiosas, después de los colegios, son las que más libros nos piden. Estos libros de santos son los que ya les gusta leer y tienen de 80 para arriba, ¿eh? Y son religiosas de toda la vida. Es decir que yo creo que no hace falta exclusivamente, es un poco como los programas de interioridad. No es buscar solo la relación con Dios y la oración, es prepararlo desde antes. Quizá por ahí los podríamos meter. Ya digo, yo empezaría con los profes. Muy bien, pues creo que ya con esto nos estás dando también muchos tips para tanto los papás que nos están escuchando como los profesores. Y Flavio, también desde tu óptica en la parte de proyectos educativos, ¿cómo un material así puede colaborar con la formación también de los profesores? Aunque ya lo ha tocado un poco ahorita Guadalupe, ¿no? Pero desde la perspectiva del editorial, ¿cuál es el rol que juega el profesor cuando está trabajando con estos materiales? Bueno, yo pienso que todo lo que sea conocer las vidas de los santos es fundamental, aunque no sea solo con un interés religioso, digamos. Yo creo que cualquier persona que se quiera considerar medianamente culta o medianamente enterada del mundo en el que vivimos tiene que conocer las vidas de santos, ¿no? O al menos un mínimo de ellas, ¿no? Estoy pensando en el ámbito artístico, en muchos ámbitos, incluso en el lenguaje que empleamos, ¿no? Es fundamental, hay un montón de referencias que si desconoces las vidas de santos se te pierden, ¿no? Entonces pienso que sí, que cualquier persona medianamente culta debe conocerlas. Y es bueno pues empezar con los niños a que las conozcan de una manera tan amable como han conseguido nuestras autoras, ¿verdad? Y es una manera muy amable de conocer las vidas de santos. Yo quiero aprovechar, Adriana, ¿puedo hacer una pregunta a Marisa y a Guadalupe? Es que me quedo con la duda de ¿Santa Teresa de Jesús de verdad se escapó de casa para ir a las cruzadas cuando era niña? ¿O esto es ficción? Con su hermano Rodrigo. Se escaparon. Sí, bueno, querían convertir porque pensaban que era la manera de salvar su alma y había que salvarla. Y se frustra mucho cuando la devuelven a casa, pero entiende que no son maneras. Bueno, Qué lo pobre. entendió hasta los 20 años que se volvió a escapar, pero Caray. sí. Gracias. Claro que cuando estamos frente a los santos, creo que tenemos que mirar toda esta parte de ser personas arriesgadas, personas inquietas, y que creo que también hay que bajar la santidad de todos los días, la santidad de quien también trabaja en su casa todos los días, que probablemente nunca ha salido, pero ha estado ahí atendiendo hijos, o la santidad de los ancianos, que en estas ocasiones están actualmente pues hasta solos por todo esto de la pandemia, la santidad del día a día. O sea, que también me gustaría como podernos entrar, que esa invitación que hace el Papa al poder mirar esa santidad especial, pero también la santidad que nos viene de hacer lo ordinario de manera extraordinaria, y que a veces eso nos cuesta trabajo verlo como también el regalo de la santidad. Entonces ya para terminar este momento me gustaría a cada uno pues pedirle que cierre con unas palabras, es decir, realmente con qué te quedas o a qué invitarías a las personas que nos han escuchado para motivar y hacernos descubrir el regalo de la santidad. Pues tenemos semillas de santidad que no nos dé miedo a que crezcan y se desarrollen. Y posiblemente nuestros hijos y nietos más traviesos tienen madera de santos. Muchas gracias, Marifé. Yo, Guadalupe. en mi experiencia, a los que son padres, madres, educadores, a vivir ellos primero esta experiencia de leer, meterse en la vida de un santo, de una santa, de los dos juntos, antes de intentar que los alumnos o los hijos hagan este camino. Me parece que a mí me ha servido y que es una buena manera de empezar, aquello de experimentar primero y a continuación invitar a los demás y acompañar en su camino. Es muy interesante, ¿eh? Porque no nos situamos como quien enseña, sino como quien aprende. A veces me preocupa en ámbitos escolares que preparamos cosas para los niños,
para que se preparen para la Navidad, para que vivan determinadas cosas, pero nosotros vamos por delante. Yo eso creo que es lo fundamental. Así es, agradezco esto porque es también situarnos ante una actitud más contemplativa, de una actitud de contemplar, no solamente de preparar y dar porque toca dar o porque está en el programa hacerlo. Gracias. Agustina, ¿a qué nos invitas, Agustina? Estaba silenciada, ¿verdad? Perdón. Sí, invito a conocer desde ese ámbito, de ese ángulo, perdón, a los santos, de esas cosas cotidianas, de buscar de conocerlos, porque conocerlos en el altar o en la estampita y todo es fácil, pero buscar en el libro dónde hay una situación similar a la que yo puedo encontrar en mi vida y imitarlos, pero no imitarlos desde que, como dijeron, ¿no? De como era antes, eso de hay que ser como. Eso me hace acordar a un sacerdote que le dijo a un amigo mío, ¿por qué no te portas como el niño Jesús? Y él le dijo, porque mi mamá no es la Virgen María. No, nadie, estamos todos haciendo lo mejor que podemos, pero el niño fue muy astuto, o sea, yo soy yo, bueno, desde lo que soy yo, ¿cuál es mi mejor versión? Entonces buscar cuáles fueron los pasitos, las ayuditas que cada uno de estos santos tuvieron en sus vidas y con sus, como dije antes, sus aventuras y desventuras para hacer la mejor versión. Tan buena versión que fueron a ser santos. No sé si llegaremos todos a eso, pero mejor ir por ese lado igual. Pues muchas gracias, Agustina. Muchísimas gracias. Flavio, me gustaría escucharte. ¿Cómo cierras este momento? ¿Cómo nos invitas también? Pues yo lo voy a cerrar leyendo a Santa Teresa. Perfecto. La voy a citar directamente con una frase que dice: es muy importante conocer la vida de los santos y santas, porque solo así nos daremos cuenta de que nos falta mucho para ser como ellos. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Realmente esto es como un ejercicio de podernos abrir al gozo de plantear la santidad también como un derecho que tenemos como bautizado, no solamente como un privilegio de unos cuantos, sino como el derecho que tenemos todos por ser hijos de Dios y compartir también esta experiencia de gozo diferente al que a veces se nos presenta. Entonces, bueno, pues simplemente agradecer, sabiendo que quizá podría ser un excelente regalo para esta Navidad, pues poder ir aprendiendo a dar otro tipo de regalos también. Aprendamos a dar otro tipo de regalos y a suscitar otro tipo de intereses, a despertar la inquietud en nuestros niños, en nuestros jóvenes, como ese anhelo profundo del corazón, que experimente ese deseo de darle cauce a la rebeldía, a las inquietudes y saber que los santos y santas no han estado lejos de todas estas búsquedas, todas estas luchas, dificultades que tenemos también nosotros. Pues muchísimas gracias a cada uno, muchas gracias Marifé, muchas gracias Guadalupe, gracias Agustina, gracias Flavio, y también quisiera agradecer al equipo que está detrás, que aunque no lo vemos, pero está detrás ahí en cámaras, a Juan José, que también nos hizo ahí coincidir entre Edelvives España, Edelvives México, aquí en la editorial en México, pues agradecerle muchísimo a Beatriz Miranda, a Claudio, a María, a Ana Luisa, que también estamos detrás ahí todo un equipo trabajando para que pues los proyectos educativos vayan más allá que simplemente una clase de religión, o sea, estamos de verdad transformando la mente, el corazón, la mente, pero no de otros, sino como ya bien nos invitaba Guadalupe, ¿no? Empecemos con una actitud contemplativa hacia nosotros mismos. Pues muchas gracias. Entonces, pues terminamos, pueden conseguir el libro, pues ya saben, allá en la plataforma digital de Edelvives México, para que cualquier cosa también en el correo y ya se nos ha puesto en el chat, Facebook, Alégrate con Edelvives, que también ahí lo tendremos. Muchísimas gracias a todos y
Un abrazo muy grande para ustedes, para sus familias. Y bueno, pues por intercesión de los santos y santas, ¿verdad? Que realmente el Señor nos regale un 2021 con la fortaleza y con la confianza de saber que no vamos solos. Que también por intercesión de los santos y en la comunión de los santos vamos caminando junto con ellos también. Muchísimas Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias. 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 Chao.